Querían dominar el mundo. Poseían las armas de la seducción y de la violencia. Su rabia desencadenó un infierno de hierro y de fuego. Murieron 50 millones de personas. Millones de civiles, millones de soldados. Otros muchos gritaban de terror, sufrimiento y angustia. Pero el fuego del diablo quemó sus cuerpos y sus miedos. Fuego y dolor. Eran los endemoniados caballeros del mal, aunque al final fueron derrotados y devueltos a los infiernos. Himmler y Eichmann, jerarcas nazis. El alma negra del nacionalsocialismo, el asesino más despiadado, el meticuloso organizador de los campos de exterminio. Le gustaba definirse como un verdugo sin piedad. Reichsführer de la SS, jefe de la policía, ministro del Interior. Bajo sus órdenes millones de personas fueron a la cárcel, fueron torturadas y asesinadas. Abril 1945. En el búnker de la Cancillería de Berlín, todo el mundo tiene claro que Alemania ha perdido la guerra. Hitler, en vez de rendirse, prefiere morir y esperar que sus fieles jerarcas hagan lo mismo. Faltan 2 días para que se suicide. Hitler escucha por radio el noticiero de Londres. Himmler ha ofrecido la rendición incondicional a Inglaterra y Estados Unidos. Adolf Hitler se entera así de que su hombre de confianza le ha traicionado. Heinrich Himmler nace en Múnich el 7 de octubre de 1900. Es el segundo de 3 hijos. Su padre es profesor de escuela. Su madre, una ama de casa exigente y atenta con sus hijos. Son creyentes católicos y sobre sanos principios fundamentan la formación cultural de sus hijos. Heinrich se sitúa siempre entre los mejores alumnos de su clase. Le apasionan las matemáticas, el latín, la historia y el griego. Es un chico de cuerpo grácil, es diligente, tímido, educado. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Himmler tiene 14 años. Es un gran entusiasta, como muchos de los jóvenes de su edad. Quiere llegar a ser oficial y salir hacia el frente, pero es demasiado joven. Solo en 1917 obtiene el permiso para poder dejar el instituto y enrolarse. Sin embargo, antes de que pueda acabar su adiestramiento, termina la guerra. La derrota alemana y las humillantes condiciones de paz impuestas sobre la nueva república hacen crecer su rabia y son además la causa de la transformación de chico modélico a lo que se convirtió después. En 1919 Himmler entra en la universidad. Se matricula en agronomía y en 1922 obtiene el diploma. Enseguida encuentra trabajo como asistente en una empresa de fertilizantes. Himmler toma parte en el golpe de Estado que Hitler intentó llevar a cabo en 1923 en Múnich. Con el ignominioso fracaso del putsch, pierde su trabajo, aunque estrecha lazos con los promotores de las nuevas ideas nacionalsocialistas. En este periodo, la ideología de Himmler se mezcla con su ambición de hacer carrera. Entra en la Schutzstaffel, la tristemente célebre SS. Sus cualidades burocráticas y organizadoras son desde el principio notadas y apreciadas. Después de muy poco tiempo le nombran vicecomandante. Nuremberg, 1927. Mitin de propaganda de Adolf Hitler. Detrás de él, Heinrich Himmler. La SS crece a la par que la carrera de Himmler.
El 6 de enero de 1929, Hitler nombra a Himmler comandante de la SS. Para él, la SS no son un simple escuadrón de protección, sino que la considera como una especie de orden de caballería. Hombres altos, pelo rubio, ojos azules. Himmler cuida personalmente los detalles de los uniformes. La gorra es negra con lazos de plata, y en el centro sobresale una calavera y la esvástica del nazismo se encuentra en el brazal rojo bordado de negro. Obliga a sus subordinados rigurosas reglas sobre el matrimonio, incluso sobre cómo tienen que copular para crear hombres que tendrán el coraje y las virtudes germánicas de sus progenitores. Ningún integrante de la SS puede casarse antes de que el árbol genealógico de su futura esposa sea analizado por los funcionarios de un nuevo ministerio, la Oficina de la Raza. En una circular de Himmler se lee: a la SS es necesario que le quede claro que esta disposición es de máxima relevancia. La mofa, el desprecio y la incomprensión no nos preocupan. El futuro es nuestro. Su alocado objetivo es la creación de una corporación con sangre pura que esté al servicio del Reich. Las fuerzas de la SS serán las primeras de una raza superior destinada a dominar Alemania y el mundo. Adolf Hitler llega al poder en 1933. En 1936 nombra a Himmler comandante de la Policía Secreta del Estado, la conocida Gestapo, el brazo más importante del partido nazi, cuyos deberes van desde la persecución de las minorías hasta el sometimiento de la juventud y su cultura. Heil Hitler! Adolf Hitler ist unser Retter, unser Held, der edelste Führer. Las ideas de la fecundidad y la ideología de la reproducción se convierten en dominantes. Las mujeres alemanas son seleccionadas según criterios biológicos y científicos. El nacionalsocialismo es más que una religión. Se trata de la voluntad de crear el superhombre, declara Himmler. La alucinante doctrina transforma la figura de la mujer, que ya no se considera como a una persona, sino como a una imagen de la fecundidad de la naturaleza, en cuyo seno nacerán los futuros guerreros del Reich. La vida, la muerte. Himmler se interesa por los campos de concentración que organiza con dirección de maníaco. En ese contexto de dolor y muerte se encuentra totalmente a sus anchas. La SS y su líder aumentan cada vez más su prestigio y su importancia frente al Führer. La SS es una orden fiel a Adolf Hitler. Por él podría hacer cualquier cosa. Si Hitler me pidiera que disparara a mi madre, lo haría. 9 de noviembre de 1938. Después de la noche de los cristales rotos, cuando Hitler da inicio al genocidio de los judíos europeos y hace asesinar ferozmente a todos sus aliados más peligrosos, la SS se convierte en las milicias paramilitares del Gran Reich y Himmler en su feroz caudillo. Por su figura casi ridícula y nada teutónica, por su extraordinaria extravagancia y su enorme falta de pericia como soldado, parece un personaje cómico e inofensivo, una parodia de Hitler. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Los campos de concentración cuentan con 1 millón de detenidos que pueden ser utilizados en la industria bélica. Himmler hace construir cerca de Auschwitz una inmensa fábrica para la producción de caucho artificial. Los prisioneros judíos están obligados a trabajar allí. La mayor parte de ellos encontrará la muerte, el exterminio a través del trabajo. Afirma que la conservación de la raza germánica justifica cualquier crueldad.
Está obsesionado por una especial mezcla de teorías sobre la raza, creencias de pueblo y doctrinas naturistas. Se considera la reencarnación del emperador Enrique I, que había luchado contra los eslavos y los húngaros. Se inspira en el antiguo mundo teutónico lleno de leyendas escabrosas con sacrificios y rituales arcaicos. Odín, el descubrimiento de los secretos templarios, el mito de los crueles caballeros teutones, la saga del Santo Grial, las gestas de Parsifal. Alemania es la fe y Adolf Hitler su profeta, afirma Himmler. El nazismo es el milagro más grande de su época, y lo que nosotros hemos elegido es también la elección de Alemania. Hitler es por lo tanto el caballero heroico, amado y seguido por millones de personas. El caballero nacido para llevar a cabo la misión, a través del caos y la ferocidad, crear un mundo nuevo y puro. ...1939, ataque a Polonia. Los soldados de la muerte de Himmler en acción. Hitler visita el frente. El fiel Himmler presenta personalmente los supersoldados al Führer. Alemania ataca Dinamarca y Noruega. La Wehrmacht ocupa Bélgica, Holanda, Luxemburgo y ataca a Francia. Después de la guerra tendremos que gobernar a muchos pueblos rebeldes. Propongo que la tarea de reducirlos a la sumisión no sea del ejército, sino de las unidades combatientes de las SS. El 22 de junio de 1941, el ejército alemán invade la Unión Soviética. Adolf Hitler y Heinrich Himmler planifican la solución final: el exterminio de los judíos y de los indeseables. La falta de piedad se convierte en un deber. Matar con frialdad significa ser fuertes, triunfar. 1942. Personas de religión judía, procedentes de toda Europa, son deportadas a los campos de concentración y allí asesinadas en las cámaras de gas u obligadas a los trabajos forzados hasta la muerte. Hitler, que necesita mantener su imagen pública lejos de la matanza de niños y mujeres y de los aspectos más horribles del crimen, deja total libertad a su fiel colaborador, Himmler. Kameraden SS und Hitlerjugend, wenn das Heer der Waffenträger der Nation ist, dann müsst ihr sein, der Willensträger, der politisch gestaltende Willensträger der deutschen Nation. Millares de judíos serán deportados a los campos de la muerte. En los informes sobre las supresiones que Himmler presenta al Führer, utiliza un lenguaje repleto de eufemismos, como por ejemplo trato social, será sustituido por transporte hacia el este. Himmler es un programador impecable. Acaba con los judíos, extermina a la raza hebrea sin piedad, aunque para él no se trata solo de un problema de raza. Considera también otras alternativas como la posibilidad de intercambiar prisioneros con ciudadanos alemanes de países enemigos o neutrales, o la posibilidad de un rescate de judíos a cambio de divisas de valor. En la delirante fantasía nazi, los judíos están aliados entre ellos y a través de los grandes capitales que les pertenecen, gobiernan de forma secreta el mundo. Himmler transforma definitivamente los escuadrones de la SS en una élite de raza de una imaginaria obra de arte aria.
Deben ser hombres seleccionados, con todos los requisitos especiales, y Himmler, durante los primeros años, examinaba personalmente las fichas de los aspirantes. En 1943, la política cambia completamente, y el Reichsführer autoriza el aislamiento en la SS de soldados procedentes de razas inferiores. En Bosnia se reclutó la primera formación de SS no teutónica. Son casi todos musulmanes. Himmler demuestra un especial interés por los musulmanes, y si alguien se hubiera atrevido a insultar su religión, el honor bosnio o su raza habría ordenado castigos muy graves. Los alemanes tienen una necesidad desesperada de soldados dispuestos a morir, y los islámicos son por su religión excelentes. ...1944... Los judíos de viaje hacia Auschwitz aún no saben qué les espera a su llegada. El método Himmler no es perfecto, pero consigue mantener a las víctimas en la ignorancia. Nadie conoce todavía el horror del genocidio. En el 44, los acontecimientos de la guerra que Alemania está a punto de perder aportan claridad y hacen que todo el mundo comparta la verdad. No más eufemismos. La solución final tiene nombre propio: genocidio. No quiero justificarme, y me refiero a los niños y a las mujeres judíos. Si dejamos que los niños judíos crezcan, les dejaremos convertirse en los vengadores que matarían a nuestros hijos y a nuestros nietos. Himmler, antes de hablar de forma tan explícita de mujeres y niños, había anunciado que la cuestión judía había sido resuelta con excelentes resultados. En realidad, el Führer y su fiel amigo buscan que algunos grupos clave reconozcan formalmente su complicidad con el Holocausto. Heinrich Himmler, a sus 44 años, es, después de Hitler, el hombre más poderoso del Tercer Reich. La clave de su éxito es una cualidad que el Führer aprecia sobre cualquier otra cosa: la fidelidad. 1945. El Ejército Rojo desencadena la ofensiva. El sueño de juventud de Himmler se hace realidad. Se convierte en soldado, caudillo, comandante de los ejércitos del Rin y del Vístula. Mientras las tropas de la SS combatían en la última batalla, se fuga y se refugia en un sanatorio cerca de Berlín. En las últimas fases de la guerra, Himmler está convencido de que la única salida para la Alemania nazi es un acuerdo con los aliados. Decide moverse en secreto, solo y sin el consentimiento del Führer. Quiere encontrarse con Eisenhower y rendirse a los americanos y a los ingleses. Sin embargo, quiere seguir luchando contra los rusos. Los aliados no aceptan negociar una paz aparte con él. Himmler llega a un acuerdo con la Unión Americana de Rabinos Ortodoxos para liberar cada 15 días 1 millar de judíos a cambio de divisas extranjeras. Su única condición es que la prensa lo comente de forma positiva. El 5 de febrero de 1945, el primer grupo sale hacia Suiza. Hitler, que conoce la noticia a través de la prensa suiza, se enfurece con Himmler, lo destituye de todos sus cargos, veta cualquier otra liberación y ordena matar a cualquier alemán que ayude a un judío. Su relación con Hitler se rompe. Los dos ven las cosas de manera totalmente diferente. Hitler aún sigue convencido de poder ganar la guerra. Himmler, por el contrario, quiere negociar una derrota honorable. Heinrich Himmler establece acuerdos secretos con los altos mandos de la SS para sustituir a Hitler en caso de muerte de este. Mientras ordena que en los campos de concentración ningún prisionero caiga con vida en manos de los aliados, al mismo tiempo intenta buscar los favores de los futuros ganadores de la guerra, favoreciendo la liberación del campo de exterminio de Bergen-Belsen por parte de los ingleses. Sin embargo, el horror que ven los ojos de los aliados es la más terrible acusación contra el nazismo y su cúpula, contra el mismísimo Himmler,
estratega de ese exterminio. Himmler busca refugio en el consulado suizo de Lübeck y a través de un intermediario de la Cruz Roja ofrece la rendición incondicional de Alemania a los aliados. 25 de abril de 1945, en el búnker de la Cancillería, el Führer se entera a través de la radio que su hombre de confianza lo ha traicionado. Cuando los rusos entran en Berlín, Himmler admite por primera vez sin reparos haber perdido la guerra. Todo lo que le queda es morir. Himmler se fuga hacia Baviera con documentos falsos, disfrazándose con un vestido mitad militar y mitad civil. Los ingleses lo capturan el 22 de mayo de 1945 cerca de Barnstedt, un pueblo no lejos de Hamburgo, y lo entregan al asistente del comandante del campo de reclusión 031. Antes de que entrara no sabía que fuese Himmler, solo sabía que era un prisionero importante. Cuando entré no vi a la persona elegante que todo el mundo conocía. Llevaba un uniforme hecho harapos. Lo reconocí. Le hablé en alemán. Le dije que se encontraba en un país libre. Esta es su cama. Desnúdese. Él me miró y luego se dirigió a todos los presentes y dijo, ¿él no sabe quién soy? Contesté, sí que lo sé, usted es Himmler y esta es su cama. Desnúdese. Me miró fijamente. Con dificultad mantuve la mirada. Al final bajó la mirada, se sentó encima de la cama y empezó a quitarse los pantalones. El coronel y el médico entraron, le registraron. Buscaban el veneno. Lo buscaron por todo su cuerpo, en las orejas, en el pelo y en la boca. El médico pidió a Himmler que la abriera. Accedió. Abrió la boca y levantó la lengua. Sin embargo, el médico aún no estaba satisfecho. Le pidió que acercase la boca a la luz para poder mirar mejor y le puso 2 dedos en la boca. En ese momento, Himmler le mordió los dedos y de esa forma rompió la ampolla de veneno que estaba escondiendo. Los instantes que siguieron tuvieron algo de irreal. Era como si el tiempo se hubiera parado. Era como ver la imagen de una fotografía. Los ojos de Himmler tenían una luz especial. Ninguna muestra de miedo, solo la diabólica mueca de quien ha ganado. El médico dijo, lo ha hecho, está muerto. Puse una manta encima de su cuerpo y lo dejé ahí. Himmler una vez dijo, no puedo traicionar a mi Führer. Todo lo que soy, se lo debo a él. Los restos mortales de Himmler están enterrados en una tumba sin nombre en alguna zona en el norte de Alemania. De la categoria al Adolf Eichmann, Enani Omed Yehidi, Imadi Nitzavim Khan, Beshah Zo. Jerusalén, 11 de abril de 1961. En el banquillo de los acusados, Adolf Eichmann, coronel de la SS, responsable de haber transportado y deportado a millones de judíos durante el exterminio nazi. Las acusaciones: homicidio de 6 millones de judíos, eliminación física de los mismos, uso de medidas con el fin de evitar el nacimiento de niños judíos, esclavitud, persecución de la población judía por razones de raza, religión y nación, apropiación con el uso de violencia y presiones de los bienes de propiedad de los judíos, crímenes de guerra, exterminio de los no judíos, miembro de organizaciones criminales. El juicio se celebra 14 años después del de Nuremberg. Es el primer juicio de criminales nazis que se celebra en Israel.
un hecho histórico de especial importancia. Europa y el mundo vuelven a vivir el infierno de la guerra y del Holocausto. Faltan pocos días para la proclamación del Estado de Israel. La víctima juzga a su verdugo. La captura del excoronel de la SS Adolf Eichmann se produjo en Argentina de forma rocambolesca y se debió a la actuación de un superviviente de los campos de concentración nazis, Simón Wiesenthal, y también a los servicios secretos del Mossad. Solo soy culpable de haber ayudado y favorecido el exterminio, afirma Eichmann. Nunca he matado a nadie. La línea de defensa de Eichmann se concentra totalmente en presentar al acusado como un impotente burócrata que simplemente llevaba a cabo las órdenes incuestionables que le llegaban desde sus superiores, negando de esta forma cualquier responsabilidad directa en la decisión de practicar el exterminio de millones de personas. Eichmann niega odiar a los judíos y solo admite su responsabilidad a la hora de haber llevado a cabo las órdenes como cualquier otro soldado tiene la obligación de hacer en una guerra. El juicio se cierra con la condena a muerte del acusado. Karl Adolf Eichmann nace en Solingen, Renania, el 19 de marzo de 1906. Estudia en el Politécnico de Linz, pero interrumpe sus estudios y empieza a trabajar. Debido a los efectos del crack de 1929 pierde su trabajo y, a pesar de no haber nunca expresado interés por la política, empieza a tomar parte en manifestaciones y encuentros que durante esos años se organizan en numerosos puntos de Austria y Alemania. En una manifestación del Partido Nacional Socialista Alemán se encuentra con un antiguo amigo de familia que lo convence a entrar a formar parte de la SS. En su aburrida vida de desclasado se le abre una perspectiva de carrera profesional y de éxito. Se propone como experto en hebraísmo y sionismo. En 1937 viaja de incógnito a Tierra Santa, donde visita Haifa y varios kibbutz. Su misión es estudiar a los judíos y encontrar un sistema de deportación hacia Europa del Este. Palestina se encuentra bajo mandato británico. Los ingleses descubren a Eichmann y es expulsado. La ocasión de dejarse ver por los comandantes de la SS y por los jerarcas del partido nazi llega en 1938, después de la anexión de Austria al Reich, cuando resulta necesario expulsar a los judíos austríacos. Para Adolf Eichmann, esta es la ocasión perfecta. El especialista de la SS recibe la orden de establecer y organizar la expulsión de los judíos. Se trata del primer paso hacia el exterminio. El dirigente Eichmann comprueba personalmente que cada cosa funcione perfectamente. Rastreos, confiscaciones, mortificaciones. Por primera vez, Eichmann se deleita en el ejercicio del poder sobre los hombres. La gestión de la evacuación de Viena es un ejemplo de cínica eficiencia y violencia despiadadas. Los judíos son despojados sistemáticamente de sus bienes y obligados a abandonar de inmediato el país. Muestra su orgullo ante sus superiores alardeando de haber causado el desplazamiento de miles de judíos acomodados. La operación significa su ascenso a oficial en la SS. Eichmann se considera pues el responsable de la muerte en masa de judíos. Poseía un talento personal para la organización logística. El éxito de los métodos de Eichmann son tan evidentes que Reinhard Heydrich, el jefe tristemente célebre de la SD, el Servicio de Seguridad del Reich, autoriza una oficina central para la emigración judía. Eichmann se convierte en el brazo derecho del especialista en asuntos judíos.
1 de septiembre de 1939. Los nazis atacan Polonia. Con la ocupación de Polonia, la SS tiene que ocuparse también de los judíos polacos. Nuevos y más importantes encargos para Adolf Eichmann. En todo el territorio polaco, los guetos se convierten en cárceles. Se hacen necesarias soluciones alternativas a las deportaciones. Es necesario deshacerse de los judíos a través de un medio más rápido y efectivo. Eichmann encuentra la solución: el fusilamiento en masa. Starke sowjetische Panzerabteilungen versuchen den Stoß aufzuhalten. Unaufhaltsam geht es weiter vorwärts. Invasión de la Unión Soviética. El método es utilizado de inmediato. Detrás del frente. Fusilamiento en masa. La solución final, la eliminación física de los judíos, empieza a finales de 1941. Los grupos de confinados emprenden los viajes hacia los campos de concentración de toda Europa. Eichmann es el coordinador, el responsable de la maquinaria de las deportaciones. Es el hombre que materialmente dispone la organización de los convoyes hacia Auschwitz. Los judíos se registran como personas, pero los hacen subir a los trenes como ganado. Los deportados pagan también el billete, un billete solo de ida, sin retorno. Eichmann considera los fusilamientos un sistema demasiado rudimentario y poco eficaz. Estudia, programa y organiza nuevos métodos de eliminación en masa. Necesita centrar su horrible objetivo, un gran resultado con un reducido esfuerzo y el menor gasto. Eichmann busca información sobre los efectos de un nuevo gas, una solución para llegar en poco tiempo a las metas fijadas por los jerarcas del Reich. Septiembre de 1941. Por primera vez los prisioneros son asesinados en las cámaras de gas. Para el teniente coronel Adolf Eichmann es un horroroso, monstruoso éxito profesional. Su mayor deseo era ser recibido por Hitler al menos una vez y que éste le diera las gracias. Nunca lo consiguió. Auschwitz, 42 kilómetros cuadrados cercados por alambre de espino con alta tensión. Centenares de barracones dormitorio y en el centro el lugar donde pasar lista. Es un campo de concentración y de trabajo. Es un campo de exterminio. Los prisioneros son esclavos sin derechos, obligados a trabajar hasta el agotamiento. A los internos no se les permite poseer nada, ni siquiera su ropa. Todo lo que puede tener un prisionero es un catre de madera sobre el que dormir y un poco de comida, la suficiente para no morir. Cada 15 días, los prisioneros exhaustos son eliminados con el gas y sustituidos por los nuevos llegados.
Eichmann es el amo de la vida y la muerte de centenares de millares de personas. Los superiores del teniente coronel están muy contentos. Su hombre ha alcanzado las expectativas, se ha perfeccionado y al final se ha convertido en el ejemplar controlador de la muerte, el eficaz contable del genocidio. Sin embargo, no consigue entrar a formar parte de la élite nazi y no tiene ningún peso político. Sigue siendo un válido, aunque oscuro burócrata, poco apreciado por sus compañeros de armas, que le reprochan una mujer no aria y su tendencia al alcoholismo. Eichmann parecía un individuo psicológicamente frágil. Las escenas de muerte, la violencia, las cremaciones de los cadáveres lo dejaban exhausto. Siempre llevaba encima una petaca con grapa y de vez en cuando tomaba un sorbo. En marzo de 1944, el Holocausto golpea Hungría. Aquí viven 700.000 judíos. Eichmann se pone a trabajar de inmediato. Crea un grupo especial con el único objetivo de encontrar y deportar a los judíos. Las deportaciones empiezan en las provincias con la complicidad de las autoridades húngaras, totalmente dispuestas a ayudar a la SS en la búsqueda y caza de judíos. Como buen contable, Eichmann hace sus cuentas y propone al Comité para la Salvación de los Judíos un intercambio. 1 millón de judíos a cambio de 10.000 camiones para el Frente Oriental. En venta está la vida y la muerte. Pero los aliados, consultados por el comité, no aceptan la propuesta. La oferta de Eichmann es en realidad una tapadera. No quiere llegar a un trato, solo quiere deportar. Y para evitar la rebelión de las víctimas, los engaña. En tan solo 2 meses se deportaron 450.000 judíos húngaros. Verano de 1944. Alemania está perdiendo la guerra. Los aliados avanzan, pero los trenes de Adolf Eichmann no se paran. Incauta cualquier convoy. Los generales en el Frente Oriental también necesitan trenes para el transporte de los refuerzos. Sin embargo, los vagones de la muerte de Eichmann tienen prioridad, aunque eso obstaculiza los esfuerzos bélicos de Alemania. Él sabe que la guerra está perdida, pero quiere ganar su batalla personal. Ordena a la SS de Auschwitz aumentar las eliminaciones de 10.000 a 12.000 al día. Una furia destructora para complacer al Führer. Himmler quiere parar los trenes de la muerte y hablar de paz con Occidente. Sin embargo, la paz es la pesadilla de Eichmann. Teme por su vida, tiene miedo al futuro. Cuando alguien le grababa en vídeo o le fotografiaba, Eichmann se enfadaba muchísimo, arrebataba literalmente la cámara de las manos del fotógrafo y destruía la película. Sabía que tarde o temprano lo buscarían. Tal y como ha organizado la maquinaria del exterminio, Eichmann empieza a planificar su propia salvación. Desde Budapest, donde había instalado su cuartel general, se fuga. Llega al último refugio de los jefes de la SS en las montañas austríacas. ...1945... Alemania está derrotada. La vanguardia del Ejército Rojo llega a los campos de concentración de Auschwitz I y de Auschwitz-Birkenau. A través del alambre de espino, centenares de personas observan incrédulas a los liberadores. Para la comisión aliada encargada de indagar sobre los crímenes llevados a cabo por la SS, resulta cada vez más evidente la precisión matemática con la que se ha llevado a cabo el proyecto de exterminio. La SS ha destruido la mayor parte de los archivos y documentos, pero los inspectores consiguen igualmente reconstruir los detalles técnicos relacionados con la eliminación de millones de personas.
Campo de Auschwitz-Birkenau, 4 crematorios, 46 incineradoras, casi 2 millones de muertos. Un barracón adyacente a cada horno servía como vestuario para las víctimas. La SS empujaba luego a los prisioneros a la cámara de gas. Después de cada turno de muerte se aireaban los locales para que el personal depositara los cadáveres en el depósito. Otros prisioneros le extraían los dientes de oro. Lo que quedaba de estos hombres se quemaba en los hornos. Los soldados soviéticos encontraron una gran cantidad de gas ciclón B y enseguida comprendieron para qué había sido utilizado. Cuatro millones de personas murieron en los campos de exterminio. 2 millones fueron asesinadas por las unidades operativas, por las epidemias, por las necesidades. En total, fueron 6 millones de personas. Eichmann, que no aparece en la lista de los principales criminales de guerra, pero que lleva sobre su conciencia todo el peso de sus crímenes, consigue que se pierda su rastro escondiéndose en la zona rural de Alemania. En 1950, bajo falso nombre y gracias a la complicidad de algunos eclesiásticos del Vaticano, viaja en barco hacia Sudamérica con la esperanza de dejar atrás el pasado. El anonimato solo durará 10 años. En 1957, un judío checo descubre que Eichmann se esconde en Buenos Aires. La información llega al Mossad. El servicio secreto israelí organiza una operación que consigue capturar al criminal y transferirlo desde un país que no acepta la extradición hasta Israel, para procesarle por los crímenes de los que fue responsable durante la guerra. Eichmann fue uno de los más despiadados verdugos nazis. Es posible que solo haya sido el ejecutor de las terribles leyes nazis. También es posible que él mismo no las haya aprobado. Sin embargo, eso no lo justifica en absoluto. Este hombre silenció su conciencia y se negó a contestar a las preguntas sobre el sentido de sus acciones. Eichmann fue condenado a muerte porque era culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El juicio de segunda instancia celebrado en la Suprema Corte de Justicia en 1962 no prevé revisión de la sentencia. Pasó sus últimas horas en la cárcel de Tel Aviv. El 31 de mayo, después de que le negaran la petición de gracia, Eichmann es ahorcado. Desde el punto de vista humano me siento culpable de haber organizado las deportaciones. Los arrepentimientos son inútiles, no sirven para resucitar a los muertos. Es más importante encontrar la forma de evitar que esto vuelva a pasar en el futuro. Adolf Eichmann.